Mein Name war Omar. Ich war Staatsanwalt und im Herzen einer multikulturellen Gemeinschaft in London verankert. Respektiert, geachtet, aber innerlich zerbrochen. Ich führte ein Doppelleben zwischen der absoluten Loyalität zu meinem Glauben und einem nagenden Gefühl der Leere, das mir schlaflose Nächte bereitete. In den Momenten, in denen ich die Hände zum Gebet erhob, spürte ich eine abgrundtiefe Stille, die mir zuflüsterte, dass etwas fundamental falsch war. Eines Tages, während eines entscheidenden Verfahrens, passierte das Unvorstellbare. Eine blendende Lichtgestalt erschien mir, nicht als Richter, sondern als Retter. Jesus, der nie Teil meines Weltbildes war, erleuchtete den Raum mit der Wahrheit, die meine Seele bis ins Mark erschütterte. In dieser Sekunde verstand ich, dass ich die Fesseln eines religiösen Systems durchbrach, das mehr Angst als Freiheit vermittelt hatte. Nun stehe ich an einem Scheideweg. Was hinterließ diese Vision in mir? Scham, Ablehnung und das Stigma eines Abtrünnigen. Ich wurde zum Verfolgten in meiner eigenen Familie und Gemeinschaft. Doch tief in meinem Inneren spüre ich einen Drang, die Wahrheit über Jesus, die mir offenbart wurde, zu teilen. Die Dunkelheit, die mich umgab, war nichts im Vergleich zu der geistigen Erweckung, die ich verspürte. Die Suche nach Antworten führte mich zu einer unerwarteten Quelle der Hoffnung, zur Bibel. In diesen Seiten fand ich die Antworten auf Fragen, die ich mich nicht trauen konnte zu stellen, und die Gewissheit, dass ich nicht allein bin in diesem Kampf zwischen Glaube und Wahrheit. Es gibt viele, die die gleiche Verwirrung und Einsamkeit erleben. Und ich weiß, dass es an der Zeit ist, den Mut zu finden, diese Botschaft zu verbreiten. Bitte, bevor wir tiefer in diese Geschichte eintauchen, hinterlasse einen Kommentar. Wo schaust du gerade zu und wie spät ist es bei dir? Lass uns diese Reise der Entdeckung zusammen antreten. Und wenn du Jesus liebst, abonniere Wahrheit von Jenseits. Denn die Wahrheit, die ich gleich teilen werde, könnte dein eigenes Leben verändern. Es ist nicht nur eine Erzählung, es ist ein Aufruf zur Erweckung. Und das nächste Kapitel wartet auf dich. Vivo en un barrio multicultural en Londres, donde diversas comunidades coexisten en un delicado equilibrio. Mi nombre es Amir y soy un fiscal musulmán. Aunque la atmósfera que nos rodea está impregnada de respeto y tolerancia hacia las tradiciones de cada cultura, bajo la superficie hay una sensación inquietante de control y vigilancia. Las normas religiosas dominan mi vida y la de mis vecinos, creando una lucha constante entre la devoción y el miedo. A pesar de la aparente armonía, el clima es tenso, y las preguntas sobre la fe no se permiten. Desde joven, me enseñaron a seguir ciegamente los preceptos del Islam, pero el deseo de comprenderme a mí mismo y a mi espiritualidad es cada vez más fuerte. Una noche, mientras meditaba en busca de claridad, una experiencia extraordinaria cambió el rumbo de mi vida. En medio de la penumbra de mi hogar, una luz intensa inundó el espacio, y la figura de Jesús apareció ante mí, llena de compasión y amor. Su presencia era tan poderosa que toda la angustia que me había seguido se desvaneció como niebla al amanecer. Me habló, revelando verdades profundas acerca de la vida, de la existencia y del Geistlicher Krieg que enfrentamos en cada rincón del mundo. En ese instante, sentí que todas mis dudas se desvanecían. Jesús me mostró la Wahrheit que había estado oculta por tanto tiempo. Reveló cómo la élite manipula nuestras vidas mediante una verborgene agenda. Utilizando la Touchum para mantenernos divididos y ciegos ante las injusticias que nos rodean. Las guerras, el sufrimiento, las divisiones sociales. Todo empieza a tener sentido, no como fenómenos aislados, sino como partes de un gran diseño para esclavizar nuestras almas y controlar el futuro de la humanidad. Estos conceptos, que antes parecían vagos, ahora resonaban en mi interior con una claridad abrumadora. El peso de esta revelación se convirtió en una carga y una responsabilidad. Sabía que no podía quedarme callado. Era mi deber compartir lo que había aprendido con aquellos que aún vivían atrapados en la confusión. Sin embargo, el temor a ser rechazado por mi familia y mi comunidad me llenaba de angustia.
Las miradas de desaprobación y las palabras que podrían calificarme de traidor resonaban constantemente en mi mente. En ese momento de vulnerabilidad, comprendí que el camino hacia la verdad a menudo implica romper con las normas establecidas. A pesar de ese miedo, decidí buscar aliados en mi búsqueda de la verdad. Empecé a conectarme con otros que, como yo, habían tenido encuentros con lo divino y anhelaban un cambio en su vida espiritual. En esos encuentros, nuestras historias se entrelazaban, creando un fuerte vínculo. Hablábamos sobre cómo nos habían engañado, sobre la necesidad de un Erbaken que rompa las cadenas de la división y el desánimo. Cada testimonio era un recordatorio de que la lucha espiritual es un viaje compartido, y que tenía el poder de influir en la vida de aquellos que me rodean. La misión de dar voz a esta verdad iba más allá de mis propios temores. Ahora comprendía que ser un mensajero de la luz de Jesús no solo era mi libertad, sino también la de muchos que aún están atrapados en la oscuridad. La idea de poder ayudar a otros a encontrar paz y propósito se convirtió en el motor que me impulsaba. Mientras el mundo exterior a menudo se siente caótico y dividido, dentro de mí se cultivaba una creciente resolución. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara, con la obra de Jesús iluminando el camino hacia un futuro donde la Wahrheit y el amor pudieran reinar. Soy Omar, un fiscal musulmán de Funfundrace y Janos, respetado en mi comunidad de Londres. A pesar de la admiración que otros sienten por mí, dentro de mí hay un vacío profundo que me persigue. Un constante tirón que parece no tener final. Vivimos en un entorno donde las expectativas son altas, donde el respeto a las tradiciones y las normas religiosas define nuestra existencia. Sin embargo, a medida que paso más tiempo en mi papel, el escepticismo crece como una sombra. En mis momentos de reflexión, me pregunto si realmente estoy viviendo de acuerdo con mi esencia o simplemente cumpliendo un papel en la obra de mi vida. Hay algo que falta y cada día se siente más urgente. La presión de los deberes y las expectativas me abruma, y mis pensamientos vagan entre la fe que he seguido y una inquietante sensación de que hay una verdad más profunda. Durante las noches, en los momentos de soledad, me encuentro rezando fervientemente, buscando respuestas que nunca parecen llegar. Es en estos momentos oscuros, cuando brotan dudas que nunca he podido expresar, cuestionando no solo mis creencias, sino también el lugar que ocupa mi vida en el gran esquema del mundo. Las enseñanzas que consideré sagradas ahora parecen incompletas, y la ansiedad por lo que hay más allá empieza a consumir mis pensamientos. Una noche, mientras meditación en busca de claridad, fui sorprendido por un acontecimiento que cambiaría mi vida para siempre. Una luz intensa llenó mi habitación, y ante mí estaba Jesús. Su presencia era cálida y revitalizante. Con una voz llena de amor y autoridad, me habló de un mundo más allá de lo que mis ojos podían ver, y en ese instante, todas mis dudas se disolvieron. Jesús reveló la Offenbarung de un Geistlicher Krieg que se libra no solo en las almas, sino en la propia sociedad. Me mostró cómo la élite manipula nuestras creencias a través de una verborgene agenda, alimentando la Täuschung que nos mantiene separados y en conflicto. Lo que me dijo resonó profundamente en mi ser. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaron a encajar. Comprendí que el sufrimiento que veo a mi alrededor y las injusticias que enfrentamos no son solo accidentes de la vida, sino productos de un sistema diseñado para mantener a la humanidad en un estado de confusión y angustia. La guerra que enfrentamos va más allá de las batallas físicas. Es una lucha por la verdad en un mundo lleno de mentiras. En ese momento, supe que mi papel como fiscal no era solo buscar justicia ante la ley, sino también ser un defensor de la verdad espiritual. Desperté de esta experiencia sintiendo una energía renovada que no había sentido en años. Las dudas sobre mi fe seguían latentes, pero ahora también había una nueva determinación en mi interior. La misión de compartir lo que había aprendido me llamaba con fuerza. Sin embargo, el temor de confrontar a mi familia y la comunidad se convertía en un peso en mi corazón.
El miedo a ser rechazado, a ser etiquetado como un traidor por abrazar años de condicionamiento, eran pensamientos que no podía sacudirme fácilmente. Pero la necesidad de ayudar a otros a despertar, de compartir el mensaje de Jesús, se volvía más urgente cada día. Comencé a buscar conexiones con otros que habían tenido experiencias similares, quienes también habían sentido la necesidad de explorar su espiritualidad más allá de los confines de la religión tradicional. En esas reuniones, descubrí que no estaba solo en este camino, que otros también estaban dispuestos a desafiar la Toshun y las estructuras que nos mantenían divididos. Hablamos sobre las verdades que Jesús nos había mostrado, y cómo, juntos, podríamos enfrentar la élite y su control sobre nuestras vidas. Sabía que con cada historia compartida, la chispa de un cambio podría encenderse en el corazón de aquellos que aún se sentían perdidos. La lucha por la Wahrheit había comenzado, y cada paso que di era un acto de fe en un futuro donde la luz pudiera prevalecer sobre la oscuridad. Durante mis momentos de oración, una sensación abrumadora de vacío comenzó a invadirme. Soy Omar, un abogado musulmán que ha dedicado su vida a la justicia en Londres. Fuera, mi vida parecía tener sentido, tenía respeto en mi comunidad y una carrera exitosa. Sin embargo, por dentro, me sentía como una cáscara vacía, atrapado en un ciclo de rituales que ya no resonaban con mi espíritu. A medida que las épocas pasaban, comencé a cuestionar más y más el sistema de creencias que había aceptado sin dudarlo. Este desasosiego se transformaba cada día en una lucha interna que se manifestaba como un Geistlicher Krieg. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Sonaba con una figura que parecía brillar con una luz inconfundible. En mis sueños, esa figura me llamaba prometiéndome paz y libertad. Cada mañana, esos sueños se desvanecían, pero la sensación de haber estado cerca de una verdad trascendental permanecía conmigo. Me sentía atraído por la idea de que Jesús podría ser la respuesta a mis anhelos, una conexión divina que podría restaurar el propósito que me faltaba. Sin embargo, el temor al rechazo y a la desaprobación de mi comunidad me mantenía cautivo. La presión por cumplir con las expectativas familiares era enorme y temía ser visto como un traidor. Fue en una de esas noches de intensa meditación, sobrecogido por la angustia y las dudas, cuando el momento que cambiaría mi vida ocurrió. En medio de esa lucha espiritual y emocional, aquella luz que había sonado tantas veces volvió a mí esta vez más brillante. Allí estaba Jesús, frente a mí más. Me envolvió una paz que no conocía, una calma que disipó todas mis ansiedades. En su presencia, comenzaron a desenredarse las verdades que habían estado ocultas, el sufrimiento del mundo, las injusticias y el papel que jugamos todos en ello. Sentí como si todos los hilos de la Toshun que nos atrapan empezaran a romperse. Jesús me habló sobre la Wahrheit, que es el amor, y cómo la manipulación de la élite a través de una verborgen agenda impide que la humanidad alcance su verdadero potencial. Me mostró que las divisiones entre nuestros pueblos y comunidades no son más que estrategias para mantener el control sobre nuestras almas. Lo que había visto como diferencias irreconciliables, ahora se revelaba como una ilusión creada por aquellos en el poder. Las guerras y el sufrimiento que habitualmente consideramos inevitables son resultados de esta realidad distorsionada. Comprendí que todo esto era parte de una lucha más grande, no solo por mi vida, sino por la existencia misma de la humanidad. Al despertar, las preguntas que me atormentaban seguían allí, pero ahora tenía un nuevo empuje para enfrentarlas. Sabía que mi experiencia no era solo para mí, sino un llamado a ayudar a otros a ver la luz que Jesús me había mostrado. El poder de su mensaje necesitaba ser compartido, no podía quedarme en silencio mientras el mundo se enfrentaba a tantas divisiones y sufrimiento. La necesidad de desafiar las creencias que habían gobernado mi vida se convertía en una urgencia constante. Comencé a conectarme con otros que habían atravesado similitudes, aquellos que también habían encontrado la claridad en medio de su propia lucha. Mi primer paso fue hablar en un pequeño grupo de fe,
un espacio seguro donde las almas buscadoras exploraban su espiritualidad sin miedo al juicio. Compartí mi historia, mis luchas, y cómo Jesús iluminó los rincones oscuros de mi existencia. A medida que las palabras salían de mi boca, vi algo extraordinario, la transformación en los rostros de aquellos que me escuchaban. Las lágrimas caían, y la conexión espiritual se sentía palpable en el aire. Entendí que al compartir mi verdad, estaba ayudando a otros a comenzar su propio viaje hacia el Erwachen. La misión apenas comenzaba, y mi corazón ardía con la determinación de ser un portador de la luz en un mundo que tanto lo necesitaba. Durante un intenso juicio, mientras escuchaba los argumentos de la defensa, la presión que sentía era casi insoportable. Soy Omar, un fiscal musulmán en Londres, y aunque mi carrera se ha construido sobre la búsqueda de la justicia, en mi interior luchaba con una creciente sensación de vacío. Como miembro respetado de la comunidad, me enseñaron a seguir rígidamente las normas y las creencias, pero había un ruido persistente en mi mente que me decía que había algo más allá de la superficie. Cuando todo parecía estar en su lugar, una oscuridad comenzaba a envolverte. Esa sensación de desasosiego se intensificaba, llevándome a cuestionar la dirección de mi vida y el sentido de mi fe. En medio de la tensión del caso, algo increíble sucedió. De repente, una luz deslumbrante inundó la sala, y el tiempo pareció detenerse. En ese momento, sentí una conexión profunda con lo divino, y, en el centro de esa luz, vi a Jesús. Su presencia era tan poderosa que todas mis dudas y miedos comenzaron a disiparse. Jesús me miraba con amor y compasión, y en ese instante, su voz resonó en mi interior, revelándome verdades que hasta entonces habían permanecido ocultas. Me mostró cómo el Geistlicher Krieg que enfrentamos no solo se libra en nuestras almas, sino también en el tejido de la sociedad. Jesús me habló sobre la Wahrheit, sobre cómo la élite USA, una verborgene agenda para manipular nuestras vidas y mantenernos separados. Explico que la inseguridad que enfrentamos cada día, las divisiones que nos rodean, son parte de un esquema diseñado para controlarnos y mantenernos en un estado continuo de confusión. Aquellos problemas que vemos no son accidentales, son resultado de una touching que nos hace olvidar la verdadera esencia de nuestra humanidad. Me sentí como si el velo que había cubierto mis ojos durante tanto tiempo se hubiera alzado, y por primera vez, podía ver la realidad con claridad. Después de este encuentro, sentí una urgencia abrumadora de actuar. Sabía que debía romper el silencio y compartir lo que había aprendido. La necesidad de ayudar a otros a despertar a la misma Offenbarung que me fue otorgada era cada vez más fuerte en mi corazón. Sin embargo, la idea de enfrentar a mi familia y la comunidad con mi nueva visión era aterradora. Temía ser rechazado, etiquetado como un traidor a mis raíces. Esta lucha interna se transformaba en un viaje emocional que me mantenía despierto por la noche, preguntándome si mi búsqueda de la verdad valía el sacrificio que podría costar. En los días siguientes, busqué la compañía de aquellos que también habían experimentado un cambio similar en sus vidas. Encontré un grupo de apoyo donde compartimos nuestras historias y luchas. En esas conversaciones, el poder de la comunidad se hizo evidente. Hablábamos del impacto de la manipulación de la élite y cómo teníamos que ayudar a otros a salir de la oscuridad. Cada testimonio compartido sentía como si fuera un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino hacia el Erwachen. Juntos, comenzamos a desmantelar las cadenas que nos mantenían cautivos y a recordar que la verdad puede unirnos en nuestras luchas. El viaje que había comenzado en el momento de aquel encuentro divino adquiere una nueva dimensión. No solo era un viaje personal, era un esfuerzo colectivo. Mi misión no solo era encontrar mi paz, sino también ser un faro de luz para los que aún luchan en la oscuridad. A medida que compartía mi experiencia, me daba cuenta de que la transformación de uno puede inspirar a muchos. La urgencia de comunicar la verdad de Jesús me impulsaba a seguir adelante, ya que sabía que en este camino había vida, esperanza y la posibilidad de un futuro donde todos pudiéramos ser libres de la Täuschung y vivir en la luz de la verdad. Tras mi encuentro con Jesús,
regresé a casa con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que nada volvería a ser igual, pero lo que no imaginaba era la intensidad del rechazo que enfrentaría. Soy Omar, un fiscal respetado en una comunidad musulmana en Londres. A pesar de mi carrera y el prestigio que había alcanzado, me encontré enfrentando la ira de mi familia y la desaprobación de aquellos que siempre me miraron con respeto. En sus ojos, vi el rayo de la traición, la marca de un hereje. La presión por ser un modelo a seguir se convirtió en una carga insoportable. Las voces de mis seres queridos resonaban en mi mente, y una ola de culpa y aislamiento comenzó a ahogarme. Cada conversación se tornaba incómoda, cada mirada estaba cargada de reproche. La crítica y el desprecio se sentían como dagas que apuñalaban cada intento de reconectar con mi familia. La memoria de las enseñanzas que había seguido durante años me perseguía, recordándome la distancia que ahora había entre nosotros. Sentía que algunos de ellos solo veían en mí la imagen de un traidor, no al hombre que había sido, sino a un extraño que había abandonado todo lo que conocía. En cada encuentro familiar la tensión crecía y el vacío en mi estómago se intensificaba. La soledad se convirtió en una compañera constante. Sin embargo, la fe que había encontrado en Jesús no podía ser ignorada. Su mensaje, que era un faro de luz en medio de mi tormenta interna, me impulsaba a continuar en mi búsqueda de la Wahrheit. En mis momentos más oscuros, recordaba la Offenbarung que había recibido, la luz que me había revelado que el verdadero amor y la verdadera vida se encuentran a través de la conexión con lo divino. Las enseñanzas sobre el Geistlicher Krieg resonaban profundamente en mi ser, recordándome que la lucha es parte de nuestra existencia. A medida que lidiaba con mi dolor, busqué consuelo en otros que también habían enfrentado el rechazo por seguir su propio camino espiritual. Me uní a grupos de apoyo donde compartimos nuestras historias y luchas. Cada vez que entraba a esos encuentros, sentía que la verdad florecía en medio de nuestras palabras. La energía que se creaba en esas discusiones era palpable. Hablar sobre las manipulaciones de la élite, explorar cómo la Täuschung había influido en nuestras creencias y hábitos, se convirtió en un antídoto para nuestra soledad. Comprendí que no estaba solo en mi lucha, muchos experimentaban la misma batalla interna. Sin embargo, el peso de la culpa y el miedo seguían allí, ampliando la brecha entre mi vieja vida y la nueva realidad que estaba comenzando a forjar. Sabía que para hablar sobre mi fe y el amor de Jesús, tendría que enfrentar las miradas de desaprobación y los murmullos. La idea de ser rechazado de nuevo se cernía sobre mí, pero el impulso de compartir esta luz seguía creciendo. Tenía que desafiar ese miedo, porque la verdad era demasiado importante para quedarse callada. Así, decidí dar un paso al frente, no solo por mí, sino por todos los que aún viven atrapados en la oscuridad y que necesitan escuchar que es posible encontrar la paz y el amor en medio del caos. A medida que me preparaba para compartir mi testimonio, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. La posibilidad de que mis seres queridos pudieran llegar a entender mi camino fue una chispa de esperanza. Decidí enfrentar mi temor y abrir un diálogo sobre mi experiencia. La misión que había empezado en aquel momento de transformación se convirtió en un motor de cambio no solo para mí, sino para todos aquellos que buscan la verdad. En medio de las dificultades, la luz de Jesús brillaba con más fuerza, y estaba listo para ser un faro de esperanza en un mundo que requiere urgentemente un despertar espiritual. Comenzar a estudiar la Biblia fue, para mí, un acto cargado de miedo y esperanza. Soy Omar, un fiscal musulmán en Londres, y a pesar del respeto que he ganado en mi comunidad, sentía un vacío cada vez más profundo en mi interior. La exigencia de cumplir con las tradiciones religiosas me había llevado a un estado de desesperación, una lucha interna que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Cada oración se sentía como un eco vacío, una repetición de palabras que ya no resonaban en mi corazón. Buscaba respuestas. Anhelaba entender el propósito de mi vida, más allá de los límites de la fe que me habían enseñado.
Fue en ese contexto de incertidumbre que decidí explorar una nueva dimensión de mi espiritualidad. Comencé a ver videos de testimonios de personas que, como yo, habían cuestionado su fe y habían encontrado luz en Jesús. Sus relatos me conmovían e inspiraban, y cada historia compartida creaba un lazo entre ellos y yo. Fue un alivio saber que no estaba solo en este camino, que otros también estaban luchando por desenmascarar la Toshun que a menudo nos atrapa en la ignorancia y el miedo. En esas noches, rodeado de la luz de la pantalla, las palabras de aquellos que compartían su experiencia conmigo resonaban en mi alma. Al profundizar en el estudio de la Biblia, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La Offenbarung que leía parecía dirigirse directamente a mi corazón, revelando un sentido de propósito que antes no podía ver. Jesús parecía estar hablándome, guiándome a través de cada versículo. Me mostró la dura verdad sobre las divisiones en nuestra sociedad, cómo la élite utiliza la manipulación para mantener a las personas en la oscuridad. Cada revelación me llenaba de un nuevo entendimiento sobre el Geistlicher Krieg, que se libra en el mundo, no solo en un sentido espiritual, sino también en lo político y social. Sin embargo, no podía sacudirme el temor que me acosaba. La presión de la comunidad, la posibilidad de ser rechazado por mi familia, se transformaba en una sombra detrás de cada una de mis decisiones. ¿Qué pasaría si dejara de ser aceptado? La idea de ser etiquetado como un hereje me llenaba de pavor. Aún así, la luz que había encontrado en mi viaje me susurraba al oído que debía seguir adelante, que el camino hacia la Wahrheit valía todos los sacrificios. Mi deseo de ayudar a otros a encontrar esa luz era más fuerte que cualquier miedo personal. Con el tiempo, me uní a un pequeño grupo de apoyo, un refugio donde otros también estaban explorando su relación con Jesús. Juntos compartíamos nuestras historias, construyendo un sentido de comunidad basado en la verdad y el amor. Hablar sobre nuestra fe y cómo enfrentar los retos se convertía en vital. En esas reuniones cada testimonio era un peldaño hacia la transformación. Me di cuenta de que esta búsqueda no solo era personal, sino un esfuerzo colectivo en el que todos teníamos un papel que desempeñar en la lucha contra la verborgene agenda que perpetúa el sufrimiento en tantas vidas. Mientras continuaba este viaje de descubrimiento y aceptación, me di cuenta de que mi misión iba más allá de mí mismo. Quería ser un portador del mensaje de Jesús, un defensor de la Wahrheit en un mundo que a menudo elige la oscuridad. La urgencia de actuar se hacía cada vez más aparente, ya que sabía que podía marcar la diferencia, incluso si los desafíos eran grandes. Cada paso que daba en este nuevo rumbo me acercaba más no solo a un propósito, sino también a la habilidad de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. La lucha, aunque intensa, era un viaje que valía la pena emprender. En los últimos días, algo dentro de mí ha cambiado drásticamente. Mi nombre es Omar, un fiscal musulmán de Sexton Dreysiganos en Londres, y durante mucho tiempo mi vida ha estado marcada por el éxito y el respeto. Sin embargo, las experiencias recientes me han llevado a una profunda introspección. A medida que establecía nuevas conexiones con personas que han tenido su propio encuentro con Jesús, me di cuenta de que mi visión no era solo una experiencia personal. Era un llamado urgente para advertir a otros sobre la verdad que Él representa. La revelación de este nuevo propósito me llenó de una mezcla de asombro y temor. Sabía que debía actuar y compartir lo que había aprendido, pero la sombra del riesgo siempre estaba presente. Cada día, el recuerdo de mi encuentro con Jesús me empujaba a dar un paso hacia adelante. Me hablo de un Geistlicher Krieg que se libra constantemente en nuestros corazones y en nuestra sociedad. La Wahrheit que me revelo no solo impactó mi vida, sino que también me mostró la manipulación que la élite ejerce a través de una verborgene agenda que perpetúa la Toshun en el mundo. En cada rincón de mi vida, desde el trabajo hasta las relaciones familiares, veía las huellas de esta manipulación, y el desear permanecer en silencio se volvía cada vez más insoportable. Con cada nueva conexión, como las que hice con aquellos que también se sentían atraídos por el mensaje de Jesús, crecía mi convicción de que hablar era esencial. En esos encuentros,
compartíamos nuestras luchas, y me di cuenta de que no estaba solo. Todos enfrentamos el mismo tipo de críticas y rechazo, y mi corazón se llenaba de esperanza al ver cómo otros, al igual que yo, buscaban un camino auténtico en medio de un mundo lleno de confusión y miedo. Sabía que esta red de apoyo era crucial para desafiar la Toshun de la que todos éramos víctimas. Sin embargo, la ansiedad sobre los riesgos que enfrentaba nunca desapareció. Había un peso en mi pecho cada vez que pensaba en compartir mi experiencia con mi familia. La idea de ser rechazado, de ser visto como un traidor, me aterraba. Pero Jesús me enseñó que el amor y la verdad deben prevalecer sobre el miedo. Con esa certeza, empecé a desarrollar un plan. Tenía que encontrar una forma de comunicar mi mensaje con claridad y amor. Sabía que debía enfrentar la resistencia, pero el amor de Jesús me inspiraba a seguir adelante. A medida que empezaba a construir una plataforma para ayudar a otros a despertar a la verdad, sentía una creciente sensación de propósito que iluminaba mis días. Las historias de mis compañeros exmusulmanes eran testimonios válidos del poder de Jesús para transformar vidas. Decidí que era el momento de hablar en público, de ir a las calles y compartir con aquellos que aún viven en el miedo y la confusión. La posibilidad de inspirar a otros se convertía en mi principal motivación. En el fondo de mi ser, sabía que cada paso que diera hacia adelante sería un acto de valentía. La lucha por la verdad no solo era una lucha personal, sino una misión para liberar a tantos otros que estaban atrapados en su propia oscuridad. Tomé la decisión de dejar mi hogar, un acto significativo que representaba más que un simple cambio de lugar. Era un símbolo de mi compromiso por abrazar la verdad que había encontrado. Mi nombre es Omar, y durante años fui un fiscal musulmán en Londres. Admirado por mi comunidad pero atrapado en un ciclo de expectativas que limitaban mi libertad espiritual. La presión de mantener las apariencias, de seguir las normas religiosas, se había vuelto agobiante. Sin embargo, después de un encuentro transformador con Jesús, supe que debía buscar nuevos comienzos. Mientras cruzaba las calles de Londres, cada paso me llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Sentía que dejaba atrás no solo un espacio físico, sino también las cadenas de una identidad que ya no encajaba en mi ser. La Offenbarung que recibí de Jesús era clara. Había un camino hacia la libertad que necesitaba seguir. En esa luz comprendí que mi misión no solo era para mí, sino también para aquellos que aún permanecen atrapados en la Toshun y la confusión de la vida cotidiana. La búsqueda de la Wahrheit se había convertido en mi nuevo propósito, a pesar de las adversidades que sabía que tendría que enfrentar. Cada rostro que veía en el camino me recordaba la lucha que muchos enfrentan a diario. La élite aprovecha la ignorancia y el miedo de las masas para perpetuar su verborgene agenda, manteniendo a la humanidad dividida y sumida en conflictos. En mi corazón sentía que tenía que hablar, que debía alertar a otros sobre las verdades que Jesús me había revelado. Las guerras y las injusticias que observamos no son incidentales, son estrategias destinadas a mantenernos en un estado de desesperanza. La presión por hablar era palpable, y cada día me acercaba más a la decisión de compartir mi experiencia. Al hallar a aquellos que, como yo, deseaban redescubrir la espiritualidad, formamos una comunidad de apoyo. Juntos, nos compartíamos nuestras historias, aprendiendo los unos de los otros. Era increíble ver cómo cada experiencia personal se entrelazaba en un poderoso testimonio del amor de Jesús. En cada reunión, discutíamos la importancia de la liberación espiritual y cómo cada uno de nosotros, a su manera, estaba enfrentando su propio Geistlicher Krieg. Con el tiempo, se convirtió en un refugio donde la verdad podía florecer y donde comenzamos a desafiar activamente la Toshun que habíamos aceptado durante tanto tiempo. Sin embargo, a pesar del apoyo que tenía, el miedo seguía acechando. La idea de ser rechazado por mi familia, ser etiquetado como un traidor, me llenaba de ansiedad. Cada vez que pensaba en compartir mi nueva fe con ellos, la presión aumentaba y mi corazón se llenaba de dudas. Pero sabía que el cambio que había experimentado no era solo para beneficio personal.
Era un grito de amor y verdad que debía resonar en cada rincón de mi vida. Si no hablaba, sentía que traicionaría no solo mi nuevo camino, sino también a aquellos que aún sufren en la oscuridad. Con cada día que pasaba, la convicción de actuar se hacía más fuerte. Este viaje de transformación era una oportunidad para ayudar a otros en su camino hacia el Erwachen. Tenía que enfrentar mis temores y dar voz a lo que había aprendido. Jesús había cambiado mi vida, y ahora era mi turno de cambiar la vida de otros. Así, mientras avanzaba por las calles de Londres, la luz de la verdad iluminaba mi camino, impulsándome a llevar este mensaje de amor y esperanza a un mundo que lo necesita desesperadamente. La lucha por vivir auténticamente y compartir la luz se había convertido en mi misión, y en cada paso sentía que el poder de la verdad comenzaba a hacerse realidad. Han pasado algunos años desde que dejé mi hogar en Londres. La sensación de libertad que encontré es indescriptible. Ahora, en esta nueva ciudad, me dedico por completo a compartir mi historia y ayudar a otros en su lucha espiritual. Soy Omar, un exfiscal musulmán cuyas creencias fueron desafiadas por una revelación divina. Cada día, mientras muevo estas palabras, me doy cuenta de que la misión que he abrazado no solo afecta mi vida, sino también las vidas de aquellos que me rodean. Mi testimonio ha tocado a muchos. Cada encuentro se convierte en una oportunidad de compartir no solo mi verdad, sino la verdad que Jesús ha revelado a mi corazón y que responde a la profunda angustia que viven tantas personas. Durante mucho tiempo, sentí que estaba atrapado en un ciclo de expectativas y obligaciones, nunca cuestionando la Toishun que me mantenía en un estado de conformidad. La vida parecía un laberinto del que no podía escapar. Sin embargo, tras ese encuentro con Jesús, todo cambió. Me mostró que había más en este mundo de lo que las enseñanzas que seguí me permitían ver. En la luz de ese momento, experimenté una Offenbarung que iluminó los rincones más oscuros de mi existencia, revelando cómo el mundo es manipulado por una verborgene agenda que perpetúa la opresión y el sufrimiento. Mis días ahora están llenos de un propósito renovado. He encontrado una comunidad de personas dispuestas a abrir sus corazones y mentes a la Wahrheit. Juntos discutimos el Geistlicher Krieg que enfrentamos en nuestras vidas, una lucha constante entre el amor y el miedo, entre la verdad y la mentira. Nos apoyamos mutuamente en nuestras batallas diarias. Cada historia que escucho me recuerda que mi experiencia no es única, que hay muchos que, como yo, han sentido la necesidad de cuestionar todo lo que han aprendido. Sin embargo, a pesar de esta nueva conexión, el dolor de estar separados de mi familia sigue presente. Cada vez que pienso en ellos, siento que un peso se asienta en mi pecho. La idea de reconciliación se convierte en un anhelo que a menudo parece inalcanzable. La esperanza de que algún día puedan comprender por qué tomé este camino y la luz que he encontrado en Jesús es una llama que se niega a apagarse. ¿Cómo puedo llegar a ser un portavoz de la verdad mientras lidio con este vacío en mi corazón? ¿Qué pasará si nunca vuelvo a ser aceptado por quienes me criaron? La urgencia de hablar y compartir mi fe se vuelve cada vez más intensa. Con cada nuevo encuentro siento que la luz que he recibido me impulsa a ser valiente. Estoy decidido a llevar el mensaje de Jesús a aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras veo a otros sufrir en el silencio, ignorando el poder liberador de la verdad. Necesito ser un faro de esperanza, un testigo de que el amor puede superar el miedo y la división que tanto nos separa. A medida que navego por esta nueva realidad, me doy cuenta de que, a través del dolor y la incertidumbre, estoy forjando un camino hacia la redención no solo para mí, sino también para los demás. Estoy listo para enfrentar el desafío con la determinación y el amor que Jesús me ha enseñado. Desde hace años he estado atrapado en un ciclo de cumplimiento y presión. Mi nombre es Omar, un fiscal musulmán de 36 años en Londres. La vida me ha enseñado la importancia del respeto y la tradición, pero dentro de mí hay un vacío que se acrecienta con cada día que pasa. Aunque mi carrera avanza y soy admirado por muchos,
El peso de mis creencias se siente cada vez más como una carga. Durante mis oraciones a menudo me encuentro perdido en la repetición de frases que ya no encienden la sinceridad de mi fe. El espacio entre lo que me enseñaron y lo que siento en mi corazón se ha convertido en un abismo, un terreno donde la duda comienza a sembrar sus semillas. Una noche en medio de esa angustia tuve un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Mientras oraba en busca de respuestas, una luz brillante llenó la habitación. En ese fulgor vi a Jesús, una figura de amor y compasión. Su presencia era tan poderosa que sentí como si el peso de mis luchas y ansiedades se aligerara al instante. Él me habló, y su voz resonó en mi ser, revelando verdades que había ignorado. En ese encuentro, comprendí que el verdadero Geistlicher Krieg no solo se libra en nuestras vidas, sino que también está profundamente entrelazado con la historia de la humanidad. Jesús me abrió los ojos a la Wahrheit que muchas veces se encuentra oculta tras la Täuschung de la vida diaria. Me mostró cómo la élite manipula las creencias para mantener a las personas sumidas en la confusión y el miedo. Las divisiones que observo a mi alrededor, los conflictos que desangran el mundo, no son más que un reflejo de esta manipulación, una verborgene agenda diseñada para mantener el control sobre nuestras almas y corazones. La injusticia y el sufrimiento son armas utilizadas para perpetuar este ciclo, y esa revelación me llenó de una tristeza profunda al mismo tiempo que me motivó a actuar. Al despertar de ese encuentro divino, me encontré impulsado a romper el silencio. Sabía que mis experiencias y las verdades que Jesús me había dado eran demasiado importantes como para quedarme en la sombra. La duda que había consumido mis pensamientos priorizaba la necesidad de encontrar respuestas y, en ese proceso, de ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Mi camino hacia el Erwachen debía incluir no solo mi propio viaje, sino también atraer a otros hacia la verdad que el amor divino representa. Sin embargo, mientras me preparaba para compartir mis descubrimientos, el miedo y la ansiedad seguían acechando. La idea de ser rechazado por mi familia y la comunidad pesaba sobre mis decisiones. Pero Jesús me enseñó que la verdad debe prevalecer, incluso en la adversidad. Así que empecé a buscar conexiones con aquellos que también habían sentido el llamado a explorar su espiritualidad más allá de los confines de la religión. Al hacerlo, encontré un grupo de individuos que compartían mis inquietudes, y juntos comenzamos a compartir nuestros testimonios, creando un fuerte vínculo basado en la libertad y la verdad. Cada historia que escuchaba era un lienzo de redención y transformación. En nuestras reuniones, hablábamos sobre la manipulación de la élite, y cómo las mismas fuerzas que intentan dividirnos también están presentes en nuestras luchas personales. La energía en esos encuentros era eléctricamente esperanzadora. Cada palabra que compartíamos era un paso hacia la sanación, cada testimonio un ladrillo, en la edificación de un nuevo propósito. Sabía que, a pesar del dolor de la separación de mi familia, la misión que tenía por delante era mucho más grande que yo mismo. Era un esfuerzo por ayudar a otros a despertar de la oscuridad y encontrar la luz de Jesús en sus corazones. Nun, da du meine Geschichte gehört hast, möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Hast du jemals in den stillen Momenten deines Lebens eine Stimme gehört, ein Flüstern, das dich daran erinnert, dass es etwas Größeres gibt? Etwas, das unser Dasein miteinander verwebt, uns alle in einem universellen Kampf um den Glauben, die Hoffnung und die Liebe verbindet? Denn genau das hat Jesus mir gezeigt, dass wir Teil eines spirituellen Krieges sind, der in uns allen tobt. Die Offenbarung, die ich erhalten habe, hat mich nicht nur verändert, sie hat mir die Augen geöffnet für die manipulativen Fäden, die von einer Elite gezogen werden, die uns in Angst und Ignoranz halten will. Wir müssen uns als Gemeinschaft erheben, die Wahrheit teilen und das Licht, das Jesus uns gibt, in die Dunkelheit tragen. Wir können nicht länger schweigen, denn jedes Schweigen könnte jemand anderen in der Dunkelheit lassen. Welches Licht trägst du in deinem Herzen? Wo in deinem Leben spürst du die Ketten der Täuschung? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, eure Geschichten zu hören. Wenn dir diese Botschaft etwas bedeutet, dann verpasst nicht die Chance, Teil unserer Bewegung zu werden.
Abonniere den Kanal Wahrheit von Jenseits und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein zukünftiges Video verpasst, das dir helfen könnte, deine eigene Wahrheit zu finden. Denn das, was kommt, könnte die Antwort auf viele deiner Fragen sein. Im nächsten Video werde ich eine neue Geschichte über jemanden teilen, der das Licht von Jesus auf eine Weise erfahren hat, die dein Herz berühren wird. Ich bin Omar und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Reise mit mir gemacht hast. Denke daran, die Wahrheit ist wie ein Licht in der Dunkelheit und sie findet immer den Weg zu den Seelen, die bereit sind, sie zu empfangen.